Quiero empezar diciéndoles que ya hay Premio Nobel de Literatura para este 2015. La Real Academia de Ciencias de Suecia concedió el Premio Nobel de Literatura a una mujer, una bielorrusa que se llama Svetlana Alexievich, tiene 67 años de edad, gana el Premio Nobel de Literatura 2015, cuando el dictamen de la Academia Sueca destaca sus escritos, llama polifónicos, un monumento al sufrimiento y al valor que se requiere en nuestro tiempo para la convivencia. Escritora, periodista, cronista, ha retratado en lengua rusa la realidad y el drama de gran parte de la población de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Esta transmutación, esta metamorfosis de una sociedad inmersa en un sistema marxista-leninista y cómo este pasa de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas a la Comunidad de Estados Independientes, y en ello una transformación de la ideología política, económica y social. Pienso, y además Svetlana así lo pone, es la metamorfosis más grande y trascendente de la historia del final del siglo XX, con todo el drama que esto representa. Narra Svetlana el asunto de Chernobyl, que Chernobyl fue la descomposición del sistema, cuando ya no tenía ni siquiera la capacidad para controlarse a sí misma. La guerra de Afganistán, los conflictos que se viven en el presente, y aquí estamos hablando de Chechenia, estamos hablando de Uzbekistán, de Tayikistán, de Kirguisia, de la propia Rusia con toda su problemática que es una migración que está viviendo un drama económico, sí, ideológico, sin duda espiritual también. De la antigua Leningrado se migra a San Petersburgo por enésima ocasión, volviendo a colocar fuera de lo que era en la catedral de San Petersburgo la hoz y el martillo, se le quita, se le remueve y se vuelve a poner otra vez la cruz de Cristo. Es muy crítica con el gobierno bielorruso, que es uno de los que más problemas y contusiones han recibido producto del cambio. Se dio a conocer con La guerra no tiene rostro de mujer, fíjense qué título, ¿no? Una obra que finalizó en el año de 1983, pero que por cuestionar clichés sobre el heroísmo soviético y por su crudeza, solamente llegó a ser publicada 2 años más tarde, gracias a un proceso de reformas conocido por, en alguna ocasión lo platiqué con Mikhail Gorbachev, acuérdense de la perestroika y después la glasnost, como una modificación de la ideología en todos los órdenes en la vida del hombre soviético de aquel tiempo, en esas alturas del siglo XX. El estreno de la versión teatral de aquella crónica, que fue descarnada, se da en el Teatro de Taganka en Moscú en 1985, y esto marcó un hito en la apertura iniciada por el entonces dirigente de la Unión Soviética, Mikhail Sergeyevich Gorbachev, que ahora, bueno, nunca fue profeta en su tierra, pero en la transición hacia lo que ahora es Rusia, digamos, una Rusia, la de Vladimir Putin y Dmitry Medvedev, el país tuvo una regresión que ahora ella, Svetlana Alexievich, denuncia de una manera, creo como nadie, porque quiero decirles que en Rusia hay un control a la libertad de expresión que es por todos conocido. Así, con esto llegamos a empezar esta reflexión sobre los premios Nobel, y pienso que esta mujer hoy laureada representa en su trabajo, en su esencia, en su mensaje, una buena parte del drama humano como se vive en esta fase del hombre en el siglo XXI. Creo que Svetlana
Alexievich es una mujer que tiene todas las características de una revolucionaria en términos de el intelecto, de la literatura. También decir, dentro de la primera nota que les debo de resaltar, es que tuvimos y tenemos la visita en México del alto comisionado para los derechos humanos dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, el señor Zeid Ra'ad al-Hussein. En los medios tradicionales esta nota se trabajó el día de ayer como todo coincidente entre una rama que analiza los derechos humanos de la ONU y México, en una reunión incluso que se tuvo con el presidente Peña Nieto, pero lo que no se resalta, y aquí se los quiero poner sobre la mesa, es que Zeid Ra'ad al-Hussein, como representante máximo de la observancia a los derechos humanos dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, sí urgió a México, al gobierno mexicano, a que tome todas las medidas pertinentes para combatir sistemáticas violaciones a las garantías individuales, a la impunidad que todavía prevalece en el 98% de los crímenes que se cometen en el país, un dato que maneja Zeid como una de las principales problemáticas que se tienen en países de nuestras características en América Latina. El funcionario, el alto comisionado, pide a las autoridades mexicanas que se establezcan cronogramas para el retiro de las fuerzas militares de tareas de seguridad pública en México mediante el fortalecimiento de las capacidades de los cuerpos policíacos y también de las procuradurías de justicia, tanto la federal como las estatales. O sea, lo que están haciendo es que el ejército se empezó a utilizar con grado de policía desde el inicio de la administración del presidente Calderón. De Calderón a la fecha ya viene siendo tiempo, dice la ONU, para que sean autoridades policiales las que tomen su papel y con ello controlar a los problemas delincuenciales que son comunes, o sea, del fuero común, y que algunos del fuero federal, como es el caso del narcotráfico, sean vistos por instituciones de carácter federal. En su declaración final, tras su visita a México, el alto comisionado de los derechos humanos, al-Hussein, habla de los casos de, obviamente, los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, el asunto de Apatzingán como un problema económico-social, Tanuato y Tlatlaya, este último, con la ejecución, ¿sí?, de delincuentes, ejecución sumaria de delincuentes por parte de soldados del ejército mexicano, en los que han sido involucrados en estos eventos, Tlatlaya, Tanuato, Apatzingán, Ayotzinapa, han sido en todos ellos, como hilo conductor, involucrados cuerpos castrenses. Por cierto, hay también una campaña en medios tradicionales por el secretario de la Defensa Nacional, que creo que está en su papel, porque está intentando con entrevistas múltiples y con declaraciones iguales, está intentando posicionar otra vez la credibilidad de los cuerpos castrenses en México. No podemos, no debemos, no hay por qué, bueno, sí hay por qué, pero tenemos que racionalizarlo, perderle la mirada al ejército y a la Marina Armada de México para que no se pierda entre la sociedad la máxima confianza institucional que se le tiene a una organización proveniente de las propias autoridades, del propio marco rector de las leyes en México, que son los soldados y los marinos mexicanos. Dice el alto comisionado que entre diciembre del 2006 y agosto del 2015 han sido asesinadas en México 151,233 personas, muchas de estas migrantes en tránsito. Hay, por ejemplo, 27,000 que no han sido localizadas, a lo que se añade miles de mujeres víctimas
de violación y de feminicidios, como un caso específico que hay que observar, el salvaguardar a la mujer de un problema mayor cuando se habla del deterioro económico y social que se ha vivido en México. Hizo un llamado urgente al gobierno mexicano a ofrecer más y mejor protección a defensores de los derechos humanos, los ve sueltos, y a quienes ejercen el periodismo. Habla este alto comisionado de la ONU que quienes ejercen el periodismo están constantemente siendo víctimas del acoso de los gobiernos en todos los niveles, tanto federal como estatal como municipal. Han sufrido una terrible, habla de los periodistas, serie de asesinatos, amenazas, golpizas, formas de intimidación en años recientes. La hay, pero fíjense, así como la hay una fiscalía para atención específica de delitos en contra de periodistas que ya me ha tocado acudir a ella y que desafortunadamente, lo tengo que decir así, es esa fiscalía, y perdón el comparativo, ¿no? Es como cuando Virgilio Andrade perdonó al presidente de la República, ¿no? O sea, son juez y parte de un proceso que deja en estado de indefensión al trabajo de los periodistas y de los grupos de personas que se dedican a la observancia de los derechos humanos. Solicitó al gobierno implementar recomendaciones a grupos interdisciplinarios de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y considerar también mecanismos similares para aplicarla en otros casos. No hay por qué matar al mensajero, dice el comisionado. No hay por qué matar al mensajero. O sea, si nosotros llegamos y denunciamos un hecho, el hecho está. No se trata de matar al mensajero. Hay que centrarse en el mensaje. Y el mensaje en México es un mensaje en donde se ve que existe violación sistemática a los derechos humanos y que existe impunidad sobre estas violaciones. Y este es el mensaje. Señala que ante la reticencia que han encontrado las recomendaciones de organismos internacionales entre autoridades y políticos en nuestro país, es manifiesta, es abierta. Hay una reticencia a lo que aquí recomendamos, dice el señor Hussein. Esto no se pasó, no se transmitió en los medios concesionados. Zeid Ra'ad al-Hussein se reunió en privado con el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos, y en Los Pinos, luego de un boletín oficial, se reconocen los desafíos en la materia de los derechos humanos que enfrenta su gobierno, que está decidido a abordarlos, además de que reitera la disposición de continuar cooperando con el sistema internacional de protección a los derechos humanos. Es un mecanismo constante que, por un lado, se observe todo esto a nivel de la postura oficial, pero por el otro lado se ejerza una actitud diametralmente diferente. Según la versión difundida por Los Pinos, por la presidencia, el funcionario de la ONU expresó que México va en la dirección correcta por las reformas y cambios institucionales que se han impulsado en materia de derechos humanos. Esta es, digamos, la versión oficial. Y a propósito de todo esto, Tlatlaya, la PGR presenta una apelación en contra del auto de libertad que se dicta a favor de 4 militares involucrados en los hechos ocurridos en Tlatlaya, en el Estado de México, el 30 de julio del año 2014. El recurso fue promovido este miércoles en el juzgado 14º de distrito en procesos penales federales, allá en la Ciudad de México, que consideró que las pruebas aportadas por la PGR en contra de militares eran insuficientes, y por eso la noticia que les di de su liberación. Por otro lado, el presidente de la Comisión Ejecutiva para Atención a las Víctimas, Jaime Rochán, informa que se indemnizó a las familias de 13
personas que perdieron la vida de manera arbitraria, se dice. En Tlatlaya, arbitraria quiere decir híncate, tiro de gracia y hasta luego. Ese es lo que se califica como perder la vida de manera arbitraria en el caso de Tlatlaya. Yo diría que es un atentado en contra de los derechos inalienables del hombre y es un acto de lesa humanidad, pero digamos, ese ya sería en el terreno de los calificativos. En los tres casos, el proceso de indemnización ya está concluido y en el cuarto está un trámite todavía en pendiente. En total, las familias de las 13 muertes arbitrarias recibirán en conjunto 80 millones de pesos a decir del organismo. Es decir, llegas, matas, entiendo que son delincuentes, matas a 22 delincuentes y después vienen las indemnizaciones. No debo y no puedo olvidar que en el acontecimiento vivido en Tlatlaya, cuando quisieron llegar ministerios públicos civiles a tratar de ver la escena de lo que acabó siendo un crimen, el ejército, bueno, el grupo, el pelotón que estaba ahí en Tlatlaya, les decía por radio, no vengan ahorita, porque corre peligro su vida, no vengan ahorita. No llegaron las autoridades civiles, solamente estuvieron las castrenses. Y hay la consigna de que hubo una alteración de la escena de lo que acabó siendo una tragedia, sí, pero también un crimen masivo, un acto de lesa humanidad. ¿Qué es lo que me están ustedes diciendo en las redes sociales? Hay algunas opiniones de ustedes, por ejemplo, Marco Mejorada. El problema de los derechos humanos no es si el abuso se aplica con delincuentes, que no justifico. El problema es cuando inocentes son maltratados, inculpados y se les deja un estigma emocional. Por otra parte, Luz María López, nada nuevo, Pedro. Qué pena que sean organismos internacionales quienes vengan a decirnos, a todos los mexicanos, lo que sufrimos en cuanto a los derechos humanos. Ojalá sirva de algo y Peña Nieto se dé cuenta que en el extranjero ya no le quieren. No sé si le quieran o no le quieran, pero aquí no se trata de querer a nadie, ¿no? Aquí de lo que solamente estamos pretendiendo es que en México haya un marco de un ámbito legal. Marco Huerta, a él también lo van a acusar de que tiene intereses personales y que leyó el documento en 15 minutos, es lo que dice Marco Huerta. Santiago López, el gobierno federal debe de tomar en cuenta esta opinión, mas no obedecer ciegamente y darla por cierta, como muchos quisieran, Si este comentario, Santiago, tiene que ver con lo que muchos quisieran, quiero decirte que yo asumo la responsabilidad de yo sí quererlo, No sé qué es lo que origine tu comentario. Víctor Mena, sordos, ciegos y mudos, nuestros políticos. Peña Nieto contestó: lo que pasa en México pasa en todo el mundo. ¿Qué podemos esperar de respuestas como estas? Y cuando le preguntaron a Enrique Peña Nieto sobre la transgresión sistemática de los derechos humanos, dijo: lo que pasa en México pasa en todo el mundo. Es como lo que dice Videgaray, ¿no? La economía en México no está en sus mejores condiciones, pero si nos comparamos con los demás, estamos en las mejores condiciones. Tenemos una economía más dinámica que la de los Estados Unidos, dijo el señor, ¿cómo se llama? Luis Videgaray. Caso, todo un caso. El juzgado séptimo de distrito en procesos penales federales dictó auto de formal prisión contra Elba Ester Gordillo Morales por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada. Es la tercera causa penal en contra de la exdirigente del magisterio derivado de una presunta evasión de 4.394.682 pesos por concepto de impuesto sobre la renta.
al haber reportado ingresos menores a los que realmente obtuvo en el beneficio fiscal, en el ejercicio fiscal del 2009. ¿Por qué no hablar las cosas por su nombre? ¿Por qué no hablar las cosas por su nombre? Defraudación fiscal a Elbester por 4 millones de pesos. Por eso este país está así, por tener autoridades que ven las cosas así. Elbester Gordillo, en ella, se ha gastado más de 2,000 millones de pesos. En ella, producto de las cuotas sindicales. Pero las cuotas sindicales, como son de un sindicato y los sindicatos son intocables, entonces se le acusa por evasión fiscal por 4 millones de pesos. Y luego, si se tratara de eso, ¿ustedes creen que Carlos Romero Deschamps no estaría en la cárcel ahora? No, la diferencia es una y es muy sencilla. En un lado se es amigo y en el otro no se es. En la vida, a veces, los amigos pesan tanto que pueden soportar grados de impunidad que son vistos por todos los mexicanos. Ahí está Elbester Gordillo. Se le denegó su facultad supuestamente legal de pasar el resto de su pena hasta que esté peña de arresto domiciliario. Se le mantuvo en la cárcel, bueno, en el hospital de Tepepan, dependiente del reclusorio de Santa Marta Catitla, en donde no ha estado. Pero ahora el juez séptimo de distrito en procesos penales federales dicta la formal prisión a Elbester más de 2 años después de haberla metido a las sombras políticas. Vamos a un corte, regreso con más información.